Yo no soy religioso ni creyente, pero todos los días veo a Chávez. Todos los días lo veo como él nos enseñó y nos dijo, en la mirada de los niños y en la mirada de los pobres. Y ese es el reto y el desafío que tenemos los revolucionarios y especialmente los educadores. Entender que ahí es donde está el eje de acción de cualquier proceso revolucionario. Por eso queremos hacerlo, este homenaje, desde la propia pedagogía. Y quiero hablar desde una estrella de 5 puntas, porque yo creo que a la educación también nos hace falta un poco de sentido común. Casi siempre lo hablamos desde la perspectiva del maestro, o de la perspectiva del político, o de la perspectiva del ciudadano. Yo le voy a hablar de las 5 puntas de la estrella. Le voy a hablar como ciudadano, le voy a hablar como revolucionario, le voy a hablar como maestro, le voy a hablar como padre y le voy a hablar como alumno. Creo que la educación hoy es obligatoria verla desde esas 5 perspectivas para poder pensar qué hay que hacer en educación para lograr la transformación social. Compartiendo lo que han dicho los compañeros, yo me voy a dedicar un poco a trabajar la prospectiva. ¿Qué nos corresponde hacer para lograr la necesaria transformación social? Y ahí tenemos un gran logro. Yo creo que la etapa entre 1999 y el 2013 es la etapa de la inclusión. Eso nos dicen los números, la experiencia y cuando vamos al aula. Logramos no tener ya más bachilleres sin cupo. Logramos que los niños y los jóvenes vayan a la escuela o tener suficientes escuelas para que puedan llegar allá, con las misiones, con la institucionalidad existente. El desafío en 2014 en adelante es la contención y la prosecución con calidad. Contención y prosecución con calidad. Yo creo que la etapa de la inclusión es una etapa que estamos culminando y hay que comenzar a abordarlo de esa manera si somos consecuentes con lo que dicen los números y lo que dice la UNESCO. Derrotado el analfabetismo, segundo lugar en matrícula universitaria, de 27 millones, 10 millones están en las aulas, de entre todos los niveles del sistema educativo. Lo que nos corresponde ahora, en consecuencia, es contenerlos y que exista prosecución con calidad. Y ahí tenemos un primer problema. Nuestra escuela, y cuando hablo de escuela, hablo desde el preescolar, desde el maternal hasta el postdoctorado, es profundamente cristiana. Y es un tema que tenemos que comenzar a ponerle el apellido a cada una de las cosas. La concepción de la escuela y la educación, nadie le gusta decirlo, por eso es que le temen tanto al tema del debate político, por eso es que hablan de la ideología, por eso es que la iglesia sale y acentúa nada de debate ideológico, porque la escuela que tenemos es la escuela cristiana del poder, no de la teología de la liberación, la escuela del Vaticano, la escuela que fue diseñada para dominar y para crear seres que no pensaran. Entonces tenemos que ponerle ese acento para poder abordar la etapa de contención y la etapa de prosecución con calidad. Y ahí hay que comenzar a decir algunas cosas que tal vez, y pido excusas, algunos de ustedes no compartan, incluso los que me acompañan en el panel, que es que debemos dejar de hablar tanto de currículo, debemos dejar de hablar tanto de currículo y comenzar a volver a la centralidad de lo pedagógico. Es decir, aquí en algún momento determinado los grandes organismos internacionales, después de ese enorme logro que fue el que se dedica a la UNESCO en su creación, en su carta de creación en 1942 definiera la educación como un derecho universal y que eso obligó a los gobiernos a comenzar a expandir la matrícula, comenzó la contrarreforma de los sectores del gran capital a nivel mundial y esa primera expresión fue contra la pedagogía, contra la idea de pedagogía como idea integral que tiene que ver sobre todo con la didáctica, porque cuando nosotros, y le hablo como representante, no solo como maestro, cuando nosotros llevamos un niño o un joven a la escuela, al liceo, a la universidad, ¿qué queremos? Que aprenda, ¿verdad? Esa es la otra ángulo de la estrella. Y para eso, entonces, creemos o partimos del supuesto de que quien está en el aula sabe enseñar. Pero hay un problema serio, que es que nuestras universidades que forman a los pedagogos, a los educadores, incluso nuestro programa de formación de educadores no enseña didáctica, es decir, no enseña a enseñar. Nuestros docentes, los que están saliendo en las últimas décadas, sobre todo desde el 70 para acá, pero que no hemos logrado todavía revertir, incluso ni con el Programa Nacional de Formación de Educadores, lo subrayo, es volver a la centralidad de lo pedagógico, la visión global, y dentro de ello la didáctica, que es que enseña a enseñar para que no tengamos eso que habla Boaventura, una inclusión excluyente,
Es decir, educación de los ricos con colegios privados que sepan enseñar y educación de los pobres que simplemente que estén en las aulas y que tengan prosecución automática, pero que al final no sepan mucho, es decir, que sigan siendo pobres económicos, culturales y políticamente. Entonces hay que volver a la centralidad de lo pedagógico. Fíjate que eso tiene, y esto lo estoy telegrafiando por el tiempo, nuestros ministerios de educación, los dos ministerios, pero casi todos los ministerios de América Latina, por no decir todo, para no ser tan osado, porque hay algunos que me falta revisar, tienen direcciones de currículo, direcciones de planificación, pero no tienen ninguno dirección de didáctica. Ninguno le preocupa cómo se enseña, todo cómo se planifica y cómo se lleva el currículo, es decir, cómo están los contenidos. Y la pelea nuestra durante los últimos 30 años han sido por contenidos. Es más, los que estamos en la educación comparada sabemos que desde que se creó la UNESCO y la ONU, todos los intentos o las presiones sociales porque cambien sus sistemas educativos mueren en una comisión nacional de currículo. Mueren en una comisión nacional de currículo que es simplemente una comisión de notables para que se coloque un contenido, se elimine otro, pero que no cambie lo sustantivo del hecho pedagógico. Y eso ha conllevado a una profunda proletarización, por decirlo de alguna manera, de la profesión pedagógica. Los que hemos dado práctica profesional, sabemos la angustia de los muchachos, de nuestros muchachos cuando van a salir al aula. Tiemblan, a las muchachas les viene la menstruación, a los muchachos les da diarrea, discúlpenlo, lo escatológico de la expresión. ¿Por qué? Porque no saben cómo abordar el aula, no saben cómo abordar lo concreto, cómo ir a enseñar a un niño que está pequeño. Nosotros nos perdimos en algún momento, y en la educación no enseñamos ni siquiera la forma correcta de agarrar el lápiz, mucho peor aún cómo usar el pizarrón o los otros medios. Es decir, comenzamos a crear la idea que se profundizó en la década de los 90, en el caso nuestro, con la resolución 1, de que cualquiera puede enseñar educación, cualquiera con título universitario puede enseñar educación, es suficiente que tenga un título. O sea, ¿para qué la profesionalidad pedagógica? ¿Para qué la necesidad de pedagogos? Atacando al sujeto revolucionario fundamental, eso que decía Trotsky, porque tiene que ver con eso. El maestro siempre históricamente, y por eso Jesús, que yo soy ateo, pero por eso Jesús se llama maestro, porque el maestro es el que iba encendiendo, iba haciendo, iba generando ideas para transformar la sociedad. De ahí viene la idea de maestro, el que cambia, el que siembra luces. Y había que destruir eso, había que destruirlo, y lo destruyen destruyendo lo fundamental, la profesionalidad del docente. Y la profesionalidad se destruye eliminando las didácticas, es decir, cómo se enseña educación. Para poder contener y que siga existiendo prosecución, es obligatorio volver a la centralidad de lo pedagógico, y no hablar tanto de currículo, salir de la trampa de solo currículo, porque quiéramos, así nosotros digamos, no, es que yo consigo el currículo como la integralidad. En el currículo está la didáctica, en el currículo está la evaluación, porque nos han acostumbrado a ese discurso que es para no discutir realmente la totalidad del fenómeno. Y hacemos del currículo una centralidad técnica, no una centralidad político, ideológica, incluso profesional. Entonces, el primer tema y el otro tema también es que nosotros en la educación, y es el pecado también de los marxistas, y aquí hablo desde la otra lista, del militante político, somos demasiado sociológicos. Entonces sí, hay que hacer todo eso que decía Carlos, que decía María Gilda, hay que hacerlo, mucha vinculación con la comunidad, mucha relación con la comunidad, pero tenemos que también observar qué pasa en el aula, cómo está aprendiendo el muchacho, cómo está aprendiendo al joven, porque eso es fundamental para sacarlos de la pobreza y de la real exclusión. Y por eso es que cuidado, calidad no es solo relación con la comunidad. Yo por eso vengo planteando un documento, yo estoy escribiendo un libro que voy a comenzar a publicar por partes desde este lunes, que son 200 ideas. El año escolar nuestro tiene 200 días. Entonces yo todos los días aspiro a publicar una idea para transformar el sistema educativo. Porque yo creo que hay que abrir un profundo debate nacional, y uno de los artículos iniciales tiene que ver con la calidad. La calidad, para mí, no producto de la investigación, producto de lo que puso los debates internacionales, tiene 5 niveles. Un nivel, la calidad en el aula, es decir, qué pasa en puertas adentro, cómo se enseña, qué materiales se utilizan, cómo se utiliza la canaimita. Son los debates. Hay que discutir eso, no basta con decir ahora tenemos una canaimita, sino cómo se utiliza la canaimita. Tenemos que discutir los procesos al interior del aula. Tenemos textos escolares, la colección Bicentenario, qué bueno, pero tenemos que discutir cómo se usan, cómo se pueden mejorar,
¿entiende? Cómo tienen su propio diseño, incluso visual. Tenemos que comenzar a discutir para el tema de calidad. Hay un primer nivel que tiene que ver con aula, un segundo nivel, aula-plantel. Tenemos que discutir cómo es esa relación del docente con los demás docentes, de los alumnos con los demás alumnos, del alumno con el docente, eso que hablaba María Gilda, del alumno con los directores. Y ahí telegrafeo. Yo soy de los que cree que planteles con un máximo de 10 secciones, como lo hay muchísimo en el país, el director tiene que ser un docente que dé clase las 5 o 8 horas como cualquier otro docente. Tenemos que romper con la odiosa jerarquización de escuelas pequeñitas donde hay un director que no hace más otra cosa que ser el policía de la escuela, pero que no permite conocer las propias dinámicas del aula. Ahí tenemos que discutir mucho todos los fenómenos que ocurren en esa relación de ese nivel aula-plantel. El otro, plantel-comunidad, y ahí sí todo lo que vienen diciendo ustedes, el nivel de cómo transforma la escuela, cómo se integra la comunidad, cómo es un dinamizador de los procesos de transformación, bien bueno todo eso, pero fíjense que ese es un nivel. El otro tiene que ver con el proyecto regional, todo eso que nos hablaba de las identidades, que nos hablaba Omar, de cómo tiene que ver la educación con el propio contexto, cómo se incorporan a los contenidos, a las propias dinámicas. Ese es otro nivel. Y el otro nivel con el proyecto de país. ¿Qué proyecto de ciudadanía tenemos? Aquí tenemos que comenzar a transformar desde la escuela, cuando digo escuela, repito, desde el maternal hasta el postdoctorado, para que nuestras escuelas, ni nuestras universidades, para que quede más claro, no digamos que nuestra universidad es revolucionaria, entonces no hay representación estudiantil, por ejemplo, y hablamos de democracia participativa y protagónica. Y en nuestras universidades, las de la revolución, no hay representante estudiantil, ni profesoral, ya claro. Entonces la calidad no es un tema simplemente para ahora consentirlo ni nada, es una responsabilidad, a mi juicio, en la nueva etapa, repito y subrayo, para contener y para garantizar una prosecución que permita que los pobres de la tierra, en este caso los pobres de Venezuela, puedan dirigir una revolución que haga de este país un país realmente independiente. Para mantener los 2 satélites que hoy giran alrededor del planeta Tierra, que es un desafío tecnológico, necesitamos muchachos, jóvenes que sepan mucho de sumar y restar, de sacar ecuaciones, que sepan mucho de ciencia. Y eso implica un profundo compromiso en cada uno de esos niveles, sobre todo en el nivel de cómo se enseña. El otro tema tiene que ver valorizar al maestro. Aquí nosotros, a partir del 2002, nos perdimos. Nosotros íbamos muy bien hasta el 2002. Pero en el 2002 los maestros decidieron participar en el paro petrolero y decidimos hacer de nosotros una cruz. Entonces no promueven el cambio. No entendimos que era el momento del rompimiento con la lógica sindicalera, y fue el momento de ruptura. De ahí en adelante no ha habido una huelga más. Pero no hicimos la lectura correcta y no comenzamos a hacer las formulaciones de cambio político a partir de los educadores. Y mire, yo que tengo más de 30 años, creo que aquí todos tenemos unos cuantos años trabajando en la educación, no hay cambio posible en educación si no se hace con los maestros, con los profesores universitarios, con los profesores de bachillerato. Es decir, eso implica, por supuesto, hablar entonces qué significa transición en la educación. Porque entonces las lecturas nuestras también, nosotros decimos una educación socialista. Ni siquiera decimos qué implica la transición en la educación. Significa entender que de los 300 o 400 mil educadores hay un grupo que creen en una sociedad distinta, hay otros que están con nosotros, hay otros que están medio neutros y que tenemos que comenzar a cambiar sabiendo que hay esa diversidad y comenzar a establecer tareas por etapas para poder lograr con todos el cambio del sistema, no solo con los iluminados, no solo con los que más saben y los que hablan más de revolución y de Marx y del Che Guevara, sino con todos, convirtiéndonos en actores fundamentales del cambio educativo. Y finalmente, nosotros tenemos que romper con la lógica del mercado en educación. Y la lógica del mercado en la educación tiene que ver con el ofertismo. Pareciera que entonces, hoy tenemos problemas, nosotros tenemos, hay que decirlo, yo lo vengo diciendo incluso desde que era viceministro, que me vienen escuchando a mí. Nosotros en educación absorbemos aproximadamente entre 10.000 y 20.000 docentes. Y tenemos 506 al año, ¿no? Y tenemos 506.000 estudiantes de educación. 506.000 estudiantes de educación. ¿Entienden? Porque el deber del Estado es planificar la oferta académica y decir, bueno, el Estado necesita tantos docentes por un periodo determinado y abrimos la cantidad, sabiendo incluso con los estudios, los que desertan, qué sé yo, que requiere el propio Estado. Ah, no, pero aquí entonces el compañero que quiere estudiar Derecho, es que hay una libertad, esa es la libertad burguesa, del modelo liberal que nos impusieron, que estudie lo que él quiera. Y entonces lo que él quiera
podemos hacer eso que Pablo Gentili y Boaventura dicen, una inclusión excluyente. Es decir, alguien que le damos un título, pero cuando va a ejercer en algún lado no tiene cargo posible ni posibilidad de desarrollo profesional. Entonces el título es una mentira en la inclusión si nosotros no rompemos con la lógica de la oferta académica del concepto liberal. Entonces, dentro de esa dimensión de calidad de la nueva etapa que ya hemos logrado incluir a todos, es también romper ahora, en este nuevo periodo, con la oferta liberal en términos académicos. Y ya ahora sí, porque el tiempo se me acaba, me queda... No, me queda todavía, me queda, telegrafía bastante. Tiene que ver con el estudio de lo sencillo, lo concreto, eso que hablaba, que decía Carlos. O sea, nosotros en la educación tenemos dos problemas. Uno, que desde que Prieto, y yo no soy prietista, pues, y lo subrayo cada vez que yo puedo, Prieto fue el teórico de la Revolución Democrática Burguesa del 58. Muy bueno, pero ese es otro tema. Aquí hay compañeros que hablan del pensamiento pedagógico como algo único. El pensamiento pedagógico, bueno, el pensamiento pedagógico de cada uno corresponde a una perspectiva política y a un momento histórico determinado. Entonces, bueno, ahí hay un debate que librar. Entonces, desde que Prieto rompe con Acción Democrática, comenzaron casi todos los que formulaban ideas de cambio educativo a no ser educadores, o ser educadores de título sin experiencia. Si revisamos las comisiones de los 70, de los 80, de los 90, de quienes proponen cambios educativos, son compañeros que no trabajaron un año en aula, que no saben cómo se comen los mocos con los muchachos, no se sabe qué es lo que es, y me disculpan la palabra, que se le cague un muchacho a uno en el salón. Entonces, esos compañeros que no saben la vida del aula son los que proponen cambio educativo. Entonces hay que volver al protagonismo de los educadores para formular propuestas de cambio. Yo no digo que simplemente son los educadores los que pueden tener la bandera. Yo lo que estoy diciendo es que cualquier decisor tiene que fundamentarse en la profunda participación de los educadores para poder hacer políticas que sean coherentes con la transformación que requiere el sistema educativo. Y ello pasa por reivindicar lo cotidiano. Lo cotidiano. El cambio educativo a veces nosotros queremos hacerlo en lo macro, en lo general. Este libro que los compañeros cargan ahí, de Villager, es un libro hermoso, un libro que lo recomiendo, no ha llegado todavía a Venezuela, va a llegar supuestamente pronto, pero él plantea cosas tan sencillas. Dice que él cambió su mesita de docente por un mesón central. Dice, porque no es posible que le pidamos a los alumnos que coloquen los pupitres en círculo y el docente siga con su pedestal de docente con súper conocimiento en una relación ya visual de poder saber. ¿Entiende? Entonces plantea, y lo hizo su práctica docente, cambiarlo por un mesón central donde todos trabajen las dinámicas docente-alumno. Esas cosas que parecen tontas son las que van haciendo una profunda transformación del sistema educativo. Entonces, yo lo que creo es que llegó el momento de que comencemos a pensar desde lo concreto del aula, de la supervisión, del acompañamiento. Y aquí hay que desatanizar algunas cosas. Aquí estuvo satanizada la calidad de la educación, hasta este momento, porque algunos lo decíamos casi con vergüenza en los documentos, marginalmente, qué sé yo, porque hablar de calidad de la educación se nos dijo en algún momento que era pequeño burgués y era parte del discurso de la burguesía. Y olvidando que desde la reforma de Córdoba, la reforma universitaria, toda la lucha estudiantil, el mayo francés, siempre se aspiró al profundo cambio con calidad educativa. Bueno, aquí tenemos que comenzar a trabajar algunos términos que los quitaron y los resemantizó la derecha y los hizo suyos, y volverlos a resemantizar desde una perspectiva liberadora, desde una perspectiva de izquierda. Y ahora sí finalizo. Otro desafío que tenemos, y el último, es romper con ese paradigma que se nos impuso en los últimos años, de que nadie enseña a nadie, ni nadie aprende de nadie. Y yo parezco un evangélico diciéndolo en todos los escenarios, porque eso me costó a mí un año de estudio. Cuando yo lo leí, se lo escuché a una alta autoridad por primera vez, yo dije, bueno, yo que me había leído, creo que todos los libros de Paulo Freire, yo dije, algo pasó, yo no me leí eso, porque no lo leí así, y volví a releer los libros que tenía en mi casa, y no conseguí la frase esa. Le pedí a Moacir Gadotti, el compañero que dirigió Paulo Freire, que me mandara los textos en fotocopias en portugués, y de pronto un problema de la traducción, y uno que medio lee machucado el portugués, tampoco lo conseguí. Ya desesperado, porque dije, bueno, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no lo consigo tampoco que Paulo Freire lo diga en ningún lado. Me metí en YouTube
y conseguí una de las últimas entrevistas que le hacen a Paulo Freire. Y el periodista, como en esas cosas milagrosas para los que somos ateos, le preguntó, ¿es cierto que nadie enseña a nadie ni nadie aprende de nadie? Y no Luis Bonilla, el maestro Paulo Freire, dijo, esa es una mala interpretación de mi pensamiento y una mala lectura de mis libros. Para que exista el proceso de aprendizaje se requiere un docente que sepa enseñar, que sepa el conocimiento aprendido y un alumno que esté dispuesto a aprender. Yo lo que he dicho es que en esa relación dialéctica entre el que enseña y el que aprende se debe romper la hegemonía del poder y ambos liberarse, ambos aprender de manera compartida en esa interacción y ambos comenzar a ser hombres realmente libres. Una cosa totalmente distinta a que el que enseñe no sepa nada. Y con eso quiero finalizar porque es una reflexión muy importante para los desafíos que tiene la revolución. Hoy, parafraseando a Lenin, quien decía, la revolución soviética es electricidad más soviet, yo diría que la revolución bolivariana es poder popular, más investigación, más educación. Muchísimas gracias.